Hola, aquí de nuevo, intentando encontrar respuestas. Yo digo que es un trabajo de mutuo esfuerzo, ¿no? Porque, bueno, a mí me toca responder, pero a ustedes les toca la pregunta, eh, la inquietud, la duda, o como lo quieran llamar, la reafirmación de algún concepto. Y eso es el empujoncito. Yo digo que si no existieran curiosos, no existiría la curiosidad, si no existiera la pregunta, jamás existiría la respuesta. Yo a veces intento a través de los videos, a través de los audios, incluso en los reportajes, que normalmente tengo el placer de que me hagan amigos y amigas maravillosos, intento dejar respuestas implícitas. O sea, queda claro de que uno no puede responder a las inquietudes de todos, pero por lo menos las inquietudes más comunes, esas que se repiten y uno va observando que son un continuum, ¿no? O sea, avanzan, pero siempre hay una pregunta ahí oculta que por más que el enunciado sea diferente, el resultado normalmente desemboca en el mismo punto. Convengamos que estas temáticas que estamos tratando en nuestro canal tienen un tanto, a ver, un contenido de controversia en algunos casos, un contenido de incomprensión. No hay una preparación previa para este tipo de temas. Actúa mucho la confianza. Yo confieso que me siento muy honrado porque es mucha la gente linda que me dice, Julio, yo te creo. Y eso es un impacto muy fuerte, porque yo sé que digo la verdad. Si no, creo que ni me hubiera ocupado de estar frente a esta o a ninguna cámara, o menos a un micrófono. Pero son tantos años en los que entre escritura, desarrollo, búsqueda, fui encontrando mi verdad, esa que pude comprobar. Porque cuando uno habla de la palabra verdad, verdad, pero primero hay que ver. Y yo puedo dar conocimiento en la medida de mis humildes posibilidades, pero antes tengo que ver cómo, para qué, para quién, por qué. Las preguntas de siempre. Entonces, claro, uno va acumulando pruebas, teniendo incluso, insisto, aunque suene cansador, haber trabajado con Fabio a mí me permitió abrir tantas puertas, pero tantas puertas, que en un determinado momento parecía el Matrix. Era un corredor largo con puertitas y uno iba recorriendo y iba encontrando respuestas. Qué importante que es la respuesta. Porque es como reponer algo, ¿no? Suena no muy parecido, pero arranca con la nota re. Y en general el re ayuda, ¿no? Reconozco, repensar algo, reorganizar. Hoy está re bueno, como te dicen hoy los chicos, ¿no? Las chicas. Es como que el hecho de que uno vaya comprobando, teniendo pruebas, probando de prueba, en el transcurso de su vida, que muchas cuestiones que en algún momento pudieron formar parte de un ideario, casi diría fantasioso, de golpe se hacen realidad. Realidad. Otra vez el re delante. Y uno reconoce, otra vez el re, que es un enorme aporte para el conocimiento personal. Porque decir que uno se la sabe todas es una mentira, honestamente. Yo no creo que exista un ser en este mundo que pueda decir yo me las sé todas. No, no, porque sabértelas todas, si vamos a lo que uno considera el récord átmico espiritual, es haber vivido todas las vidas. Punto. Puede haber hechos repetidos, pero no necesariamente son los mismos. Pueden ser similares, pero no iguales. Porque depende de la edad a la que nos ocurre, si es que estamos en una etapa de tiempo-espacio,
Depende de nuestro nivel de comprensión, de aceptación, de ilusión incluso, porque una vez se ilusiona con algo y la ilusión está ahí en el limbo, dando vuelta como algo preciado, algo deseado, pero dos puntos. Uno debe entender que no puede vivir en un mundo de ilusión. La idea es, como con los sueños, intentar llevarlos a cabo, intentar materializarlos cuando es factible dentro de un ámbito de materialidad como el nuestro, en tercera dimensión, o al menos comenzar un camino que nos lleve hacia lo más profundo de nuestro ser y hacia lo más amplio de aquello que nos rodea como ambiente. Y ahí encontrar nuestra verdad, que en definitiva va a ser nuestra. ¿Por qué? Porque la encontramos nosotros. La buscamos, la interpretamos y siempre de acuerdo a la capacidad que tengamos de poder avanzar escalones más o escalones menos, estaremos en un primero, segundo, tercer, quinto, vigésimo piso, pero siempre está la escalera. Y está claro que cuando uno llega al piso 20, después de venir subiendo de planta baja, las fuerzas no son las mismas. Parece que cada escalón se duplicara en el criterio de ascensión, ¿no? Y más cuando son esas escaleras así verticales totalmente, cuando subís a una antena o a un faro, aunque en general los faros hoy tienen escaleras caracol, que le dicen, ¿no? Que va a girar, pero en muchísimos casos, haciendo trabajos con una cámara, había que subir esas escaleritas y no eran para nada divertidas. El esfuerzo contra la fuerza de gravedad es importante. Y a partir de todas esas experiencias que uno va sumando, porque en definitiva no llegamos a una cierta edad por casualidad. No, llegamos porque fuimos cumplimentando ciertos ritos en la vida que nos han permitido la gracia de poder decir, hoy estoy hablando, la cabeza todavía me funciona un poco, camino, respiro, wow, veo, ya está. Son privilegios que no todos aquellos que arriman el bochín, como se dice en el juego, a la vejez, encuentran que pueden cumplimentar con creces esos logros. La vida te va llevando por caminos que, bueno, en la medida de las posibilidades sería maravilloso que pudiéramos manejar nosotros mismos, ¿no? Pero no siempre es así. Depende de, como digo, y lo he dicho muchas veces también, el alma colectiva o el alma propia, personal, individual. Cuando uno ingresa en el espectro de vibración del alma colectiva, bueno, ya está, te lleva la correntada, sos cardumen, sos manada, sos bandada. No importa el medio en el que estés, van todos juntos y girando al unísono, sin chocarse. Ahí ya se perdió la individualidad. Acá el desafío, insisto, siempre insisto, que es la búsqueda personal. Y no es egoísmo, no tiene nada que ver con el egoísmo. Tiene que ver con el respeto por uno mismo, por el cuerpo que uno maneja o intenta manejar, y por todo aquello que uno produce dentro de un ámbito en el que forma parte. Entonces, si el mar no tuviera cardúmenes, los peces estarían distribuidos uniformemente, libremente, caóticamente si es necesario. Pero no, van todos juntos en esa masa porque el miedo, tal vez, el instinto de que todos juntos podemos enfrentar. Y el tiburón mira y por ahí el tiburón se manda al cardumen abriendo la boca, nada más, y se puede comer un montón de un solo bocado. Depende de la inteligencia del tiburón, que bien dicen que es bastante chicato. A mí me ha tocado en épocas de buceo estar cerca de lugares donde había tiburones pequeños, no eran nada peligrosos, eran aguas más bien entre cálidas y frías. El tiburón más se desarrolla en aguas cálidas. Pero da un cierto escozor ver ese bicho. Más que nada por la fama que tiene creada, ¿no? Que no la creó él. Cuando se habla de la ballena asesina, ¿qué ballena va a salir a asesinar? Nada. Es grande, peligrosa en el sentido de que si te la chocas o te abrió la boca, por ahí te tragó. Si no, díganle al fulano que en la época está contado en la Biblia, ya se me fue el nombre, ni lo tengo retenido, pero ustedes ya saben a qué me refiero.
no existe una entidad humana dentro de todos los animales maravillosos que nos rodean en la cual uno pueda considerar asesino, alguien que mata por el gusto de matar. No, el animal mata para comer. O ataca de pronto si hay algo que le produce desconfianza o cree que va a ser a su vez atacado él mismo. Se defiende. Pero de ahí asesino. Pero bueno, la cuestión es que cuando uno va desarrollando en su propia existencia ciertos parámetros de comprensión y búsqueda, nos transformamos en un Google con piecitos. O sea, nos trasladamos dentro de la información y empezamos a rescatar aquellas cosas. Rescatar con re. Hoy voy a estar muy plomo con esto, me parece. Qué mal. Empezamos a rescatar cosas que realmente no son útiles. ¿Para qué? Para ir formando nuestro archivo. ¿Qué es eso básicamente lo que vamos construyendo en toda nuestra vida? Un archivo de recuerdos, otra vez, el famoso récord, ¿no? Grabar, que se están grabando constantemente, no solamente a través de nuestra entidad de captación, que sería en este caso de acumulación, que sería el espíritu, a través de lo que la mente con los sentidos nos permite comprobar, y bueno, él, digamos, se encarga de su guardado y su conservación. Y no hay límite. No hay límite, porque en el alma no existe el tiempo, en el espíritu no existe el tiempo. Acá se ven atrapados de golpe por un mecanismo espacio-temporal que es el cuerpo físico. Pero cuando ya podemos ingresar en otras formas de comunicación con un ambiente, bueno, perfecto. Acá necesitamos el cuerpo porque nos manejamos en este área en el cual existen calles, árboles, piedras, coches, bocinas, montañas, lagos, lagunas, ríos, qué sé yo. Bueno, todo lo que nos rodea y conforma el medio ambiente o el ambiente en el cual el hábitat en el que estamos habitando, justamente. Pero ya cuando las dimensiones aumentan en cuestión de vibración, y el entorno ya no requiere ser exactamente el mismo con el cual estamos en constante confrontación, sea como fuere. Yo hace un rato me llevé puesta una de las puertas de la alacena y todavía me duele. Bueno, tonto de mí, paso 20 veces por ahí, esta vez me distraje un segundo, ¡paf! Me la puse. Listo, ya está. ¿Me voy a considerar un estúpido? No, para nada. Me distraje. Y distraerse no conforma digamos, la definición de alguien que esté en un estado de estupidez. Con suerte, distracción, pero no estupidez. Tampoco nos peguemos con un martillo. Pero básicamente hay quienes se lo toman a la tremenda, y cuando te lo tomas a la tremenda y exagerás el resultado final, resultado con re, pará, Julio. Y bueno, el nivel de respuesta que va a tener, evidentemente, va a ser mucho más agresivo de pronto, o mucho más poderoso que el que puede tener algo que le ocurre, como me pasó a mí. Me pegué y me empecé a reír. Reír. Sí, ya lo dijiste. Y me causó mucha gracia. Hay que ser tontito, ¿no? Yo me trato de tontito. Es una forma fina de decirme. Bueno, pero en diminutivo duele menos. Y ya está. Y ya está, ya pasó. Bueno, dolió un ratito. Ya está. Que voy a estar todo el día pensando, ay, me golpeé, qué tonto que soy. No, no. No, porque vivir, de hecho, y esto al margen, vivir en la rodante es una constante agresión, que te pegas con un pie, que tropezaste o agarré el caloventor y le pegué una patada porque venía apurado para atender el teléfono y me olvidé que el caloventor estaba en el medio del camino, en el pasillo. Señalo justamente el lugar porque lo tengo acá al lado mío. Y veo que mi querida Liliana, como yo la llamo, sale, dispara. Oh, Dios mío. Y bueno, pero forma parte de vivir en un ámbito muy pequeño, con un pequeño pasillo, de estar agachándome para no pegarme con alguna cosa, como fue en este caso la tapita de la alacena, y bueno, ya está, ya fue. No ahondemos más en el tema. Como colofón de este pequeño inicio editorial, si se lo quiere llamar de alguna manera, es muy importante que seamos conscientes, absolutos, lo más ampliamente abiertos de mente, como para poder comprender todos los datos que nos vienen llegando y clasificarlos con la mejor y la mayor de las delicadezas en el casillero que correspondan. Ni ir más allá de la verdad ni quedarse por detrás de la mentira, porque en realidad ninguna de las dos es comprobable
hasta un determinado punto. Existen enormes mentiras en esta humanidad que han sido consideradas verdades absolutas por milenios. No entremos en detalle, pero ya saben a qué me estoy refiriendo. Y así todos los días, todos los días. Y no hablemos de los políticos, porque bueno, ahí si queremos ser creativos tenemos para echarle leña al fuego por unas cuantas fogatas. No. Encontrarse con la verdad es sentirse bien, sentirse en paz con uno mismo, sentir que uno hizo el esfuerzo de acercarse a ese borde que suena con un cierto vértigo y ver el fondo. Y si la niebla del tiempo, qué poeta que estoy hoy, si la niebla del tiempo nos permite observar ese fondo, calcular la altura, incluso hasta intuir cómo quedaríamos si nos cayéramos, lo que ustedes quieran. Y uno va observando el porqué de ese fondo o de ese trasfondo, como se le puede también agregar vía término a alguien que expresa algo pero en realidad está queriendo decir algo más. Hay un trasfondo, detrás del fondo hay algo. ¿Ve? Y a partir de esa paz que uno va logrando a fuerza justamente del sacrificio de la búsqueda, uno empieza a sentirse bien con uno mismo. Y ahí está el primer paso. Eso es el autoconocimiento. El ponernos a prueba con nosotros mismos, por nosotros mismos y para nosotros mismos. No comprometamos a nadie. No hagamos experimentos que puedan significar la desaparición de miles de personas, de cientos de... No. Eso lo puede hacer alguno de estos ñatos que tiene poco cerebro y les gusta andar haciendo volar cosas. No, nosotros tenemos que experimentar con nosotros mismos. La búsqueda tiene que ser propia. Y cuando nos encontramos con que, ¿por dónde arranco? Bueno, si aparece un tipo como yo, en su maravillosa locura expresiva, diciendo, bueno, tirame la pregunta, está de apuntar bien, no me pegues en algún loco que duela, pero tirame la pregunta y es muy probable que yo tenga una respuesta. Porque si estamos hablando de la misma temática que yo vengo desarrollando ya desde hace bastante tiempo y que me costó una vida, en muchos casos, poder comprender, asimilar, etcétera, etcétera, para mí se supone que tiene que ser una facilidad. Además ya soy viejo, soy como el abuelito, ya está. Véanme como el viejito sabio, el patriarca de los pájaros, como hacía acá el querido García Ferré como dibujo animado en Argentina. Ya está. Ese sería mi humilde aporte, mi deseo de que a través de alguna de estas cosas que yo respondo, por lo menos se abra una puerta. Yo no me crean a rajacincha, no me exijan ser ese tipo que les va a dar toda la luz universal para que ustedes se desarrollen como seres maravillosos y puedan volar por el universo de la gracia, etc. No. Sería tonto y no muy, digamos, útil y necesario para el aprendizaje. Es como que están recibiendo algo que ya es experiencia y lo repiten y lo replican. Sería una fotocopia. Yo digo, sean originales. Transfórmense en originales. Y como tales, como originales, desenvuélvanse. Formen ustedes parte también del ejemplo para el otro. Y seguramente ahí armaremos una cadena con muchísima coherencia entre todos aquellos que nos unimos dentro de una misma temática. Y dentro de esa temática hay millones de variables, por supuesto. Y cada una de esas millones de variables, alguien las comprenderá mejor que otro y podemos escucharlo, podemos aprender de él. No estoy hablando de mí, estoy hablando de cualquiera de ustedes. Inicien un camino de mínima maestría en cada cosa que les interese realmente con profundidad. Esas cosas que te movilizan y que vos decís, yo estaría todo el día viendo esto, leyendo esto, escuchando esto, haciendo esto. Eso es. El camino del don es lo que nos permite sentirnos con nosotros mismos absolutamente en paz porque estamos haciendo aquello que amamos. Y ese camino, ¿a dónde termina? Indefectiblemente en una palabra que todo el mundo está ahí, ay, ¿qué será? Felicidad, felicidad. Pero la felicidad es una construcción diaria. ¿Quién se la merece realmente? ¿Quién merece ser feliz? Y aquel que hace lo posible
o aquella que hace lo posible porque aquello para lo que está destinada por su propio gusto y placer, lo desarrolla y entiende y observa que es útil para otros. Yo soy muy feliz dando estas respuestas. ¿Son útiles? Ojalá, me responden muchos que sí. Otros me dicen, la verdad, me gustaría que me lo expliques de otra manera, y con mucho gusto lo hago. Porque cuando uno tiene el objeto claro, vamos a ponerlo en cámara, ahí está, ese es el objeto. Lo puede ver de distintos ángulos, de arriba, de abajo, del costado, pero sigue siendo el mismo objeto. Y el punto de vista a veces te da otras riquezas que son útiles para poder comprender qué es y para qué está ese objeto. Y el objeto de nuestra conversación de hoy precisamente se desarrolla a través de respuestas. Ya vamos por el programa 15. Increíble. 15, digamos, vueltas a la tuerca en la que tratamos de ir ajustando un camino para el conocimiento. O por lo menos el inicio de un camino. Para algunos podrá ser una reafirmación de que van por el camino correcto, para otros dijeron, uy, metí la pata. No tenía que ir por acá, tenía que ir por otro lado. Bueno, listo, todo es útil. Reconocer que uno se equivoca es extraordinario. Y muchas veces te enseña más el error que el acierto. O por lo menos ya tuviste doble o triple o la que fuere oportunidad de repetir la historia. Por lo tanto, bueno, beneficio sea. Aunque el tiempo perdido, bueno, no está perdido. Yo creo que no está perdido. Tal vez mal usado en ese momento y uno se siente, uy, mirá el tiempo que perdí. Sí, pero no lo perdiste. Porque seguramente con la nueva instancia, en la nueva forma de reconocerte, pues vas a progresar y vas a aumentar la velocidad. Venías caminando y ahora vas corriendo. O venías corriendo y ahora vas en bicicleta o en moto. Mira qué fácil. Porque el conocimiento lo que hace es facilitarte. ¿Dónde vas? ¿Por qué vas? ¿Cuándo llegás? Y bueno, qué sé yo, no importa. Se puede calcular. Así que bueno, mi idea era esa, que cada uno de ustedes tome conciencia, primero de intentar la respuesta por sí mismo. Y cuando ya ven que están en un terreno fangoso, que no pueden encontrar de pronto dónde está la orilla, bueno, acá tienen, no, acá, así se ve mejor, acá tienen un amigo, un hermano, que mínimamente va a tratar de tirarles una soguita como para decir, bueno, mira, agarrate de acá y empezá a tirar. Pero el trabajo lo tienen que hacer ustedes, no me lo indiquen a mí y tampoco me reten cuando a veces no les contesto ahí al toque que me mandan la pregunta. Ya quedó claro que vengo tratando de recolectar y para obtener estas preguntas que me salen así, que son entre 12, 15 por cada programa, para tratar de mantener un horario de 1 hora y media, 1 hora 15, 1 hora 30. Bueno, en realidad es una selección que es natural, depende de si yo lo saco de un WhatsApp o lo saco de un correo Gmail. Y siempre les aviso, te respondo en respuestas 15. Ahora ya estoy por el respuestas 16. Así que bueno, convengamos que es un acuerdo de partes, pero ayúdense ayudándome a que yo mantenga mínimamente la paciencia de poder ir respondiendo con un cierto orden que generalmente tiene que ver, para mí, de atrás para adelante. Voy intentando siempre los correos más antiguos o los mensajes más antiguos. Ya estoy emparejando, ya vengo bien. Pero estos últimos días, y no es excusa, pero bueno, en la realidad hubo cortes en internet por un cable de fibra que se cortó acá a la cercanía y están reconstruyendo, cambiando, poniendo líneas nuevas y por ahí a la mañana, que yo quisiera arrancar temprano con esto, así ya después aprovecho el día para editar y armar videos o hacer audios y me encuentro que no tengo internet. Aprovecho para hacer otra cosa, siempre. Además, más de una vez agradecí no tener internet para no tener que sumergirme en alguna cuestión. Me voy a dedicar a otra cosa y me pongo a escribir, a desarrollar temas. Tiempo a favor de mi tiempo, siempre. Y posiblemente muchos de esos tiempos se hayan desarrollado cosas que a ustedes les han resultado de interés. Y eso es bucear en uno, pero para bucear en mí, o como cualquiera puede hacer en su vida, requerís sí o sí un tiempo perentorio de autobúsqueda, de autogestión y de tranquilidad. Ahí es donde yo apago el teléfono o lo pongo en modo avión y después me banco cuando lo va a sacar en modo avión.
Pero es lo hermoso. Si no existiera eso, yo creo que mi vida se agotaría muy rápido, porque ustedes me ponen presión y eso yo lo agradezco. Ahí soy yo el que agradece. La maravillosa presión de la búsqueda de ustedes, multiplicada por no que importa número, no importa qué número, pero sí a mí me interesa que esa presión esté ahí, porque me propone el camino y me da la opción de seguir caminando. A veces corriendo, y en más de una ocasión pidiendo por favor déjenme sentar que ya estoy viejito y cansado. Bueno, vamos a arrancar con esto, ¿les parece bien? A ver, número one o number one. ¿Hasta qué punto se puede tener conocimiento de alguien con quien uno está hablando en ese momento al haber regresado a dimensiones adelantadas a la que estamos viviendo la gran mayoría? ¿Cómo te das cuenta que alguien es un Julio? Porque básicamente me está pintando de cuerpo y alma. Y una de las cuestiones que nos caracterizan, y ahora sí me incluyo en persona, tienen que ver con vivir anticipados. Vivimos anticipados a las cosas. Y a veces con tiempos importantes. Lo que pasa es que en la mezcla de los archivos, cuando uno se encuentra, en el caso mío como alma pasajero, como joven o mediana edad, en el que daba ciertas charlas, siempre en la medida de las opciones fui profesor de algo, era una gran aventura para mí, era una experiencia de aprendizaje maravilloso. Yo siempre he dicho que he agradecido a mis alumnas y alumnos por el aprendizaje que me permitieron obtener, porque hice experimentos de todo tipo, medio audiovisual, medio ambiente, ecología, ecosofía, puse a funcionar la ecosofía en un colegio secundario, en un colegio primario, y los resultados eran, pero, maravillosos. Entonces, uno va observando que los archivos que se presentan como reales en el presente hoy y ahora, a veces descubren o ponen a la luz cosas que suenan a fantasía. Para darles un ejemplo así sencillo, y si hay algún ex alumno mío que pasó por esa situación del viejo Instituto Niepce, seguramente se va a acordar, va a decir lo que el loco dice, ¿verdad? Me ha pasado década del 80, pocos años de iniciada la actividad del instituto, hablar de los teléfonos celulares y explicar con lujo de detalle cómo funciona un teléfono celular. ¿Fantasía? No, para mí era algo real, porque para mí fue tangible. Claro, yo en ese momento no asumía la total certeza de una ubicuidad en una línea de tiempo, espacio, vida, mucho más adelante de la que estaba llevando un momento. O sea, estaba en el camino de mi descubrimiento, de saber quién podía ser yo y por qué me sucedían cierto tipo de fenómenos. Ahora, hablar de algo que no existía y me quedaban mirando, porque más de uno en aquella época, si no me equivoco, ya estaba el superagente 86, ¿no? Maxwell Smart, que andaba con el zapatófono, ¿se acuerdan? Y algunos me cargaban con el zapatófono. Y yo le decía, no, esto es más pequeño, es un aparatito especial que ustedes lo van a poder llevar en un bolsillo, así, así. Y hablaba del futuro. En general siempre me apasionó y a los alumnos les apasionaba que yo me apasionara hablando de cosas del futuro. Pero no hablando de que yo vengo del futuro. O sea, no. Era natural, era normal. Y si más de uno decía, mira qué lindo que inventa el profe Julio, mejor todavía, que lo tomaran como un invento, como algo que no era tangible perfectamente, decir, mira, esto ya ocurre. No, yo hablaba de que de acuerdo a las condiciones en las que se iba desarrollando la tecnología y la ciencia, era indefectible arribar a eso, arribar a coches eléctricos, no sé, la cantidad de descubrimientos que destapé y que con el tiempo se cumplieron de una manera maravillosa. Entonces, hasta yo me sorprendía. Decía, pues, si yo esto lo tengo en un video, porque mucho de esto está grabado. Yo hacía el curso de cinematografía y el de fotografía, los grababa, entonces los alumnos llegaban y en lugar de escuchar mi clase, iban al archivo, retiraban el video, se iban a una de las salas en la que teníamos casetera y televisor y se ponían a mirarlo, porque se habían perdido una de las clases. Entonces recomponían esa clase mirando lo que se había grabado, que lo hacíamos a 2 cámaras con todos los chiches,
Y ahí yo me sorprendo cuando veo mis premoniciones. Y con un estado de precisión que lo único que me faltaba era tener el aparato en la mano, por ejemplo. ¿Y eso por qué? Y bueno, ahí está la conexión interior con el propio conocimiento, y uno muchas veces en total libertad de palabra lo aflora, mi punto. Así que en general te vas a dar cuenta porque los que venimos o aquellos que aunque no lo digan, pues yo voy acá de frente porque necesito que ustedes lo sepan y debo ser sincero. Después de ahí me hago cargo de las consecuencias, que en general hasta ahora han sido maravillosas. Perfecto. Pero hay gente que le da cierto pudor, cierta, ¿no? Hay una prudencia ahí atrás de la palabra y no te dicen cuál es su origen, a pesar de que no, en la mayoría de los casos no lo tienen claro, pero al menos lo están intuyendo. Pero esa intuición no es suficiente para que les dé la valentía de pararse delante. Yo ya no tengo intuición, yo ya tengo seguridad. Y eso es lo que me permite mirar de frente con mis ojazos celestes hermosos a ese pedazo de vidrio extraordinario que me permite hablar con ustedes junto con el micrófono y decirle, esta es mi verdad. Ya está. Para mí, ya está. Pero me parecería muy egoísta que yo me fuera de esta vida con eso. No, no, no. Voy a contar, a ver quién puede comparar la historia, porque por ahí le pasó algo parecido. Y ahí entramos en este maravilloso momento en el que estamos conviviendo, a través de nuestro querido canal de YouTube, mientras dure. Hacémoslo de eso. Así que es esa la distancia. Viven anticipados y muestran y hablan de cosas que no ocurren hoy y ahora, y las dicen con total seguridad a pesar de que aclaran de que puede ser el futuro o es el futuro según su visión. Acá me dice, vamos por el número 2, espero haber respondido bien la 1. Sigo a un señor, Roberto Maxis. No tengo el placer, pero lo voy a googlear a ver qué dice. Dice que Jesucristo no puede venir a esta dimensión porque es muy densa. Sería que tú fuiste a encontrarte con él en otra dimensión. No viste mis videos, amor. No viste mis videos, es evidente. Porque ahí lo explico con lujo de detalle. El cuerpo clonal utilizado permite ingresar en cualquier densidad porque poco menos es una imagen holográfica. No roza con la densidad del tiempo-espacio que en ese momento lo está conteniendo. De hecho, recuerden, en el segundo encuentro que yo voy caminando por la calle exterior de la sierra, viene una señora y me saluda, y él estaba conmigo. Y no lo vio. De hecho, si yo en este momento lo tuviera sentado acá al lado mío, no lo verían. ¿Por qué? Porque él está sintonizado con mi frecuencia, lo que se llama mi conciencia crística, mi espíritu de verdad o mi espíritu crístico, que es lo que nos permite unificarnos y conectarnos. Por eso les digo, no me manden saludos para él, dénselo ustedes en persona. Y es un trabajo de creencia. Si creen que lo pueden hacer, lo van a crear. Creer y crear, lo vengo diciendo también desde allá, tiempos aledaños, antaños y todo lo que ustedes quieran hacer. Así que por supuesto que él no puede bajar en cuerpo físico normal una vez trascendido, y mucho menos si ese cuerpo responde a una dimensión vibratoria mayor. Primero no tendría el tamaño, tendría una altura mucho más grande, un Jesús de quinta dimensión o un Julio, vaya el ejemplo, me pongo al lado de mi querido hermano, somos gigantotes. Para esta dimensión somos muy grandes. Ya sería hasta miedoso ver un bicho de 3 metros y pico, que por más que venga y te diga, hola, ¿qué tal? Soy Julito, ¿cómo estás? ¡Ah! ¡Sáquele ese! Goliat, ¿dónde está David? David, vení, tirale con la gomera. ¿Entienden? Y esa misma vibración, si uno la comprime, la comprime y la comprime en un cuerpo físico más pequeño, es como que aumenta la temperatura, la radiactividad o lo que pueda llegar a significar como una emisión externa. Es una pila atómica el fulano, o cualquiera. ¿Comprenden? Entonces, esa concentración de energía es muy peligrosa. Por lo tanto, cualquier entidad átmica, espiritual, que provenga de un futuro cercano o lejano, jamás va a intentar un contacto directo con un ser humano porque sabe que lo destruye. Hay disgregación atómica. De hecho,
Se han sabido casos, de eso los habíamos investigado en algún momento, en realidad los investigaba Fabio con su equipo. Yo me intervenía como el comunicador que decía, bueno, esto digámoslo de esta manera o acomodémoslo de esta otra. Ese era mi trabajo. En algunos casos podía opinar en forma directa porque estaba en el lugar. Pero en general eran expertos funcionales a cada una de las actividades. Y claro, vos podés disgregar a una persona y atraer su entidad atómica. Es tremendo. Es como una enorme aspiradora de átomos. ¿Por qué? Porque ese tipo de cuerpo, dependiendo de qué planeta, entre comillas, bajo qué actitud vibratoria, bajo 2 puntos, y pónganle todas las comillas que quieran, y ese ser puede crear daños incluso en forma involuntaria. Hay quienes lo pueden hacer en forma voluntaria, son muy peligrosos y no se les es permitido ingresar en una atmósfera como la de tercera dimensión. De ahí para adelante, bueno, olvídense porque no les da a ellos la vibración para estar a esa altura. Pero son sumamente peligrosos. Por eso los tripulantes ovni, cuando son seres de algún otro mundo galáctico, planeta o dimensión diferente, por supuesto la nuestra, no aceptan el contacto o lo hacen a una cierta distancia. Solamente aquellos que asumen cuerpo físico, como la querida hermana Semjase, por ejemplo, hermana pleyadiana, la que ya le he mencionado, ella asume cuerpo físico. Por cierto, mujer hermosísima. No sé si viene al caso, pero es preciosa como mujer y como comandante, dura, rígida, dulce a la vez, pero no le lleves la contra si no tenés una verdad que te respalde. Porque ella ya te mira y ya sabe, ya buceó en tu mente y sabe que estás inventando algo para zafar de algo. Pero bueno, algún día contaremos experiencias con la hermana Sanjase. Bueno, ella es cuerpo terráqueo, absoluto. Y a ella sí se le puede acercar, quien ha tenido contacto, que de hecho hay muchas manifestaciones, en muchos libros, que hablan de la hermana Semjase o Semjasa, también la han conocido con ese nombre. Bueno, espero haber respondido, como siempre. Vamos por la 3. Por favor, ¿podrías decirme si lo frecuentas seguido? Se supone que es a Micael, sí. Como también para que le preguntes qué pasó con su madre, la Virgen María, si está con él. Yo ya les expliqué que ella está en séptima dimensión. Es una enorme maestra, es un enorme ser de una enorme capacidad y es una creadora, en una creadora maravillosa. Y no es virgen, no es virgen. Nunca fue virgen, ella era madre. Había tenido relaciones con su esposo como cualquier mujer con su marido y viceversa. Hablar de virginidad es una barbaridad creada por el mito católico para hacer ver la importancia del sexo, que solamente debe ser hecho para tener hijos. Y después va de retro, pecador. No quisiera agregar, porque no quiero ofender a nadie. Tal vez esto lo esté viendo alguien que esté creyendo en esa verdad. Tristemente, ella nunca fue virgen. Y hay algo que es muy importante. Y el otro día, recorriendo material de mi querido JJ Benítez, me otorgó una frase que honestamente se la agradezco de corazón porque me da herramientas. Yo, cuando puedo y veo algún video de JJ, me lo devoro porque lo aprecio muchísimo y es un tipo de una sinceridad, de una bonomía, que no se creyó nunca lo que le pasó. De hecho, le preguntaron si era millonario. Él dijo, no, yo la plata me la gasté toda. El tipo se gastó la guita viajando por todo el mundo haciendo investigaciones. No, un loco divino, un fanático. Y el tipo dijo algo muy importante, que los que no tuvimos o no tenemos una relación cercana, seguramente la hemos tenido en otras vidas, pero por ahora no la aplicamos a una memoria real, que si en la Judea en ese momento una mujer tenía un hijo fuera de lo que era su ámbito matrimonial y no se podía determinar de qué manera ese hijo había llegado, era expulsada de la sociedad, apedreada y tratada como la basura de las basuras. O sea, si ella hubiera dicho yo soy virgen, para el resto era una mentira absoluta. Y si esa mentira llegaba a los oídos del gran comité Sanedrín, bueno,
Ya está. Una hermosa excusa para matar a alguien. Así que si hubiera sido o hubiera corrido la versión de que ella era virgen teniéndola a Jesús, olvídense. Nunca ocurrió. Y en el tiempo se comprobó. Se requería no una jovencita de 16 años con una dulzura y una ternura y un cuerpito de 1,50 m. Nunca hubiera retenido un cacho de bebé como lo fue el querido hermano haciendo ese personaje encarnando desde cero. Hombre de 1,81 m, corpulento. Está bien, no nació con 1,81 m, no soy tonto. No confundo las épocas. Pero siempre fue un grandote. Actualmente es un grandote, es un tipo a respetar. Ojalá yo tuviera el lomo que tienes. Para. Entonces, no está con él, lo está esperando. Como madre, como guía, ella logró un enorme conocimiento en muchas ciencias y en este momento está ayudando a la construcción dimensional. ¿Cómo se construye dimensionalmente? Nunca me hagan esa pregunta, porque honestamente me quedo ahí, porque imagino un proceso no de una sola entidad átmica, sino un proceso de creación en conjunción con almas que actúan al unísono, pero cumpliendo diferentes etapas de creación en cada caso. Esto como si dijéramos, o dije en el video que salió el lunes pasado, construir un vehículo, pero hay un software que dice que este tornillo lo hace A, este volante lo hace B, pero dentro del volante existen los botoncitos de bocina, de luces, ¿entienden? Cuando uno habla de crear dimensiones, habla de crear ambiente propicio para que cuando la entidad átmica llegue a ese estado de vibración, pueda ser contenida y a la vez ayudada a un proceso de crecimiento, de aumento de capacidades y que se permita un tránsito libre. Y estamos hablando de reinos o mundos, porque muchos lo llaman reinos, para mí no sería la palabra, pero bueno, mundos, hábitats de una complejidad maravillosa, en la que el estado de creación es absoluto y continuo. Es uno el que va. Si yo acabo de explicarle, insisto en este último video, que es el de el software simbiótico, que no soy yo el que habla, yo hablo, pongo la voz, pero en realidad son las palabras del querido Micael, se construyen desde un fundamento, llamémoslo holográfico, porque no hay muchas palabras para que en esta humanidad se pueda comprender el carácter absoluto de qué elementos se utilizan para esa creación. Es una tecnología a la cual no estamos habilitados. Y si uno dijera a veces las cosas como son, entraría en el reino de la magia. ¿Cómo? Que hizo así y apareció. Sí. Eso es imposible. ¿Ven? No es posible. ¿Por qué? Porque no lo pueden comprobar. ¿Por qué entra en el terreno de la magia fantasía? Entonces, bueno, ya está. Uno habla de holografía porque más o menos es la idea que uno tiene de aquello que es proyectado por y crea tal cosa y esa. Bueno, pero de ahí a la acumulación atómica y la construcción, y ahí entramos en un terreno mágico, porque la magia existe. El tema es que creamos en ella y con ella, pero bueno, eso es otra historia. Si hay algún mago ahí me va a entender. ¿Cómo fue que realizó esos llamados milagros para revivir a Lázaro? Lo de Lázaro no fue una cuestión de revivirlo, él estaba en un estado de catalepsia, que puede durar varios días incluso. Y que por otro lado su entidad átmica ya se encontraba en cuarta dimensión y con ella se contactaban aquellos que le estaban indicando el punto de retorno. No podía permanecer en ese ámbito y de hecho no permaneció. Pero el querido Micael, al estar en contacto también, quieren decir o pensar radialmente, piénsenlo. Imagínenlo con una cucaracha, como se usa en televisión, en la cual llegan las órdenes. Pero el que hace el milagro es Lázaro, vuelve a su cuerpo, con el cual había una pequeña desconexión muy finita
que a través del impulso energético de cuarta dimensión se logró ensanchar el cordón y el tipo resucitó. El estar ahí del querido hermano era reafirmemos algo que a la gente le haga ver de que desde el punto de vista de un humano se puede establecer un milagro. ¿Estaba engañando a alguien? No, porque él trabajaba en equipo. Pero los personajes que lo rodeaban en ese momento, en su ingenuidad absoluta, debido a su ignorancia de todo lo que estaban observando, bueno, es Dios, milagro. Pero él lo decía constantemente, ustedes lo pueden hacer. Y naturalmente no le creyeron. Si no, no hubiera pasado todo lo que pasó en 2000 años y pico de historia. Multiplicar peces, eso es lo más sencillo que hay. Es una detención espacio-temporal, queda congelado el momento de tiempo, se hace el cambio, y para ustedes pasó un segundo. Los que hacen el trabajo se llevaron el trabajito, llevar los pescaditos, ponerlos ahí, acomodarlos, o cambiar el agua por vino. Magia, sí, la hermosísima magia, que les permitió crear una fantasía a todos aquellos que vivieron ese momento, y una entidad de creencia que rompía con la estatua de oro que estaba ahí, el becerrito que había que darle el emolumento todos los días que se pudiera, y dejar sacrificios y todo lo demás, cuando acá se mostraba una herramienta de reacondicionamiento vital. Caminar sobre las aguas, tontería. Se establece un tubo de gravedad cero, se lo acomoda de tal manera que llega hasta ahí, y el tipo camina sobre las aguas, en el aire, arriba del fuego, donde ustedes quieran. Claro, nadie miraba para arriba, y si alguien miraba para arriba no veía nada, con suerte podía haber un cielo medianamente nublado. Detrás de ese cielo se encontraban las unidades de apoyo. O sea, no eran milagros absolutos traídos de la magia de un dios, no. Todo tenía una explicación. Amorosa, primero, porque había que cambiar paradigmas, y él estaba jugando a ese juego maravilloso de cambiar paradigmas. Y por otro lado estaba el equipo de apoyo, del que yo puedo hablar y dar confianza porque yo formé parte de él. Y ya lo dije, ya lo confesé, punto. Y fue uno de los momentos más extraordinarios de mi vida. Tremendo. Por eso di fe que yo conocía a Jason o Jason y a Eliseo, que existieron, absolutamente existieron. Entonces, estoy hablando de los personajes de Caballo de Troya. Sería hermoso poder ampliar todo esto en algún momento, pero forma parte de un esquema en el que por ahora no nos metemos porque yo prefiero que lean los libros. Y de paso le hacen ganar unos pesitos extra al querido JJ, que ándame un pobre, como lloraba el otro día, que ya no tenía plata. Mentira. Yo estoy seguro que Gallego tiene, pero bueno, uno dice Gallego por español, ni más ni menos, pero nada que ver. Así que bueno, pido perdón. Claro, por acá bien lo reafirma esta persona de caminar sobre otros prodigios. ¿Fueron actos de magia? Sí, sí, fue una magia controlada a través de un maravilloso equipo técnico que colaboró con él en su conciencia y en la sabiduría de entender de que era una de las formas de poder romper la hegemonía de la chatura de la palabra que hasta ese momento existía, porque era poco menos que te ordenaban que vos tenías que ser verde, y si no te pintabas de verde y te veían caminando por la calle, te venían, te metían preso o te mataban. Así que más vale que tuvieras un tarro de pintura. ¿Entienden la realidad? Y este viene y les patea todo el tablero. Esa era la idea, patear tableros. Sacar de hegemonía de poder a estos tipos. Pero igual, fíjense que se las arreglaron por 2000 años, ¿eh? Siguieron ahí en el Vaticano. Bueno, dejémoslo ahí. Todo tema relacionado con Jesús me llama la atención. Genial. Ya que para mí es el ser que más admiro. Y yo te quiero y te admiro por eso. ¿Cómo me gustaría conocerlo? Sí, sí, pero siempre están mis pensamientos y oraciones. Lo estás construyendo día a día. El problema es que lo tenés que construir primero para adentro, tener la total seguridad y efectividad de que existe algo maravilloso, que vos lo sentís que te expande el pecho y vos decís, me siento bien, me siento bárbaro, me siento con ganas de hacer cosas, de romper esquemas, de lo que fuere. Esa energía es él.
Y no es él en persona. Esa energía lo construye a él. Porque él construyó esa energía. Es como que fue autor de un programa de computación. Y ese programa lo inyectó en cada uno de nuestros CPU. Llámese CPU, nuestro cuerpo físico. Hay que buscar ese programa. Pongan archivo, todos los archivos, buscar. ¿Qué nombre tiene ese programa? ¿Qué sé yo? Cada uno tiene un nombre diferente. Yo lo llamo espíritu de verdad o el espíritu crístico. Es un implante, si quieren llamarlo de esta manera también. Ya está. Pero ustedes tienen que creer que tienen eso en ustedes. Como seres humanos, todos los seres humanos lo poseen. Porque conforma una de las partes más fundamentales del ordenamiento de aquello que se conoce como ADN. Es nuestra característica. Pero así como es nuestra característica, el ADN es absolutamente personal. De ahí el porqué la manifestación de un Jesús de manera física es la última de las instancias y no es necesaria. No porque llegar a ese punto cuando uno ya llega a tocar fondo de una manera tal que ya se descree de la propia existencia. Yo ya les dije que yo pasé por eso, no quiero volver a repetir de nuevo la historia. Y ante la belleza espiritual de un ser de estas características, tuve la oportunidad de contar con su presencia. Y en esas 3 horas de charla que tuvimos, comprender, asimilar, compenetrarme profundamente en esa enorme verdad que él me estaba planteando. Y ya, a partir de ahí mi vida fue otra. Dense esa oportunidad. Conózcanlo desde adentro, conozcan hasta qué punto ustedes son Cristos en acción. Cristalizan sus sueños, sus deseos, los hacen realidad con la transparencia de un diamante. Y acuérdense que cuando la luz pasa a través de esos prismas, se desvía en millones, miles o muy poquitos colores, dependiendo de la cantidad de prismas que sean. Pero en general siempre son los colores maravillosos, positivos, azul, verde y rojo, y primario, y secundario, como son el amarillo, magenta y el cian en su intersección. Eso es la luz, para acá, para este mundo físico. Pero para los mundos superiores, eso es el conocimiento abierto en el abanico de todas sus variables. Por eso es tan importante que lo construyan en ustedes. ¿Y quién me va a dar los ladrillos? Los tenés ahí a un costadito, mirá bien. ¿Qué ladrillos indican que vos tengas que poner en funcionamiento ni más ni menos que la energía del amor? Porque si no hay energía del amor, a mi querido flaco, no lo construís, ni de casualidad. Tiene que estar en el medio ambiente perfecto, en el que vos tenés que ser un ser al servicio, en acción para modificar todo lo que es importante en esta humanidad dentro de tu pequeño o mediano entorno. Y a partir de ahí la energía crística se manifiesta de forma automática, porque encendiste la salamandra, pusiste la leña, tiraste el fósforo y ahora tenés calor. Pero mientras hacía un cacho de fierro y al lado tuyo vacío, ni siquiera te atreviste a ponerle leña, entonces no te quejes del frío. Me gustaría saber dentro de tus conocimientos cómo es el tema de las vidas pasadas. Es un tema que me llamó la atención y me interesa mucho. Bueno, ahí está la búsqueda, vengo insistiendo siempre con lo mismo. Las vidas pasadas, sí, están grabadas. Es lo que muchos hablan del famoso registro akáshico, etcétera, etcétera, que no debe ser abierto por nadie, sino por la persona que los posee, porque es tu grabación. No dejé que nadie meta la nariz. Entonces aparecen un montón de expertos diciendo, yo hago registros akáshicos, yo te cuento quién sos. ¿Qué te va a contar? Sí. Es muy probable que ni siquiera puedan contar quiénes son ellos, se ponen a contar lo que son los otros y de paso pagame. No existen lectores de registro. El registro akáshico es tu grabación. Tienen que meterse en vos para poder leerlo. Te tienen que invadir espiritualmente. Y eso no es muy acorde a lo, digamos, correcto. Porque es una invasión. O sea, nomás rompe una ley de orden de libre albedrío como segunda ley. Y lo que es peor, pueden enquistarse ahí
y junto con su intención ingresar algún virus espiritual que en el tiempo se transforma en una entidad y te va carcomiendo toda tu energía mayor. No. Además, solamente podés comprender qué te sucedió en el pasado cuando el objetivo es modificar el presente, con una necesidad absoluta, pero no lo puede hacer cualquiera. Bueno, voy a viajar al año 563. Y apareces en el 563. Wow, bueno, genial, buenísimo. Explícame cómo. No. Para esos traslados dentro de esta dimensión se necesitan vehículos. Y no se hacen con este cuerpo. Y si se hace con... Bueno, vamos a caballo de Troya. Utilizaron la cuna. Y miren los problemas que hubieron después. Se reconstruían las diagonales espaciotemporales que constituyen el organismo de cada uno de ellos, tanto de Eliseo como de Jason. Pero su cerebro... No les voy a expoliar el libro a aquellos que no lo han leído, pero quienes lo han leído tienen que recordar eso. Pero había un vehículo construido con una tecnología determinada para cumplir un cierto objetivo de ubicuidad en un cierto tiempo, pero siempre estábamos hablando de que volaba así, una vez que llegaba a esa instancia. Pero acuérdense que lo elevaban y ahí hacía la transmutación, por encima de todo lo que era la realidad circundante. No podía haber objetos en ese área de vacío, entre comillas, que se conformaba cuando la cuna iniciaba el viaje y cuando llegaba. La duda cuántas veces ocurrió de que pudieran quedar impregnados en una montaña. Por lo tanto, la altura que se permitía para hacer ese procedimiento era lo suficientemente elevada como para que no existieran en el pasado. Miren acá, sin ir más lejos, bueno, ya estamos hablando de muchos miles de años, no sería el ejemplo, pero supongamos la sierra donde yo estoy viviendo. Hoy día tiene 200 metros de altura, la parte más alta. Pero fue una cordillera de más de 5.000 metros. Entonces, yo quisiera viajar a esa época con un equipo de estas características y me elevo y la posiciono a 1.500 metros. Cuando llego a esa distancia espacio-temporal, me encuentro metido dentro de la Tosca y tengo 4.000 metros por encima mío. Salí de ahí. ¿Comprenden? Entonces, las vidas pasadas sí es muy interesante, pero yo digo que la realidad indica la realidad. O sea, construyamos una realidad en constante. Hagamos lo único que podemos modificar, sí o sí, en serio, hoy y ahora, que es el presente. Y a través de una excelente construcción del presente, no tengo dudas que lo que sigue es un futuro bien construido. Pero que hoy no podemos modificar, salvo que hagamos un presente lo suficientemente fuerte, interesante, poderoso, para que se pueda replicar en un futuro mejor. Pero es una construcción de segundo a segundo, minuto, hora, porque estamos dentro del cronos. Y acá lo que determina, digamos, nuestra vida son las distancias y los tiempos. Entonces, bueno, dejémoslo de las vidas pasadas para otra ocasión, porque no significa algo bueno tratar de modificar algo dentro de la misma dimensión. Es muy complicado, porque estamos hablando de que eso ocurre en tercera dimensión. Entonces las modificaciones son muy violentas. Y volver al mismo punto, sí, en la película está muy bien, pero no es muy conveniente si no se tiene la tecnología de ubicuidad cronometrada, cronológica, como se le ocurra, pero siempre que arranque el crono por delante, que es lo que nos da la idea de tiempo. ¿Se acuerdan? El DeLorean, de Regreso al Futuro, tenía ahí los numeritos rojitos que iban cambiando y ponía las fechitas. Y eso es absoluto. Estamos hablando de una película de ficción, sí, pero con mucho de verdad. Hablamos de Spielberg ya. Yo les expliqué qué le sucedió a Steven Spielberg, por qué se hizo tan amigo de Fabio Serpa y bla, 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 bla. Estamos hablando de seres que tienen una iniciación y un conocimiento muy por encima de la media. Y encima, maravillosamente, son comunicadores. Y se permiten hacer esas películas.
como Encuentro Cercano del Tercer Tipo, como E.T., como Regreso al Futuro, etcétera, etcétera. Y hay una saga importante de películas que van por ese camino. Creo que una serie eran Los Cuentos Fantásticos, si no me equivoco. Por ahí le pifio el nombre, pero sé que eran cuentos. Búsquenla porque son cuentos cortos hechos en video, pero maravillosos, maravillosos por lo que encerraban como trasfondo. Y cortitos como para ir al pie y poder entrar a observar cierto tipo de conocimiento. Muy, muy interesantes. Bueno, va por las 5, mirá cómo voy, mamita, 1 hora ya llevo. En varias oportunidades le he escuchado atomización de almas. No entiendo a qué se refiere en concreto. Las almas pierden personalidad como entidades propias individuales y se atomizan en alma colectiva. Es lo que yo llamo el cardumen, la manada. Entonces, deja de tener una personalidad propia para crear una personalidad grupal. Las entidades que normalmente ocurren dentro del terreno de lo que llamamos la oscuridad o las sombras, se alimentan de ese tipo de almas porque para ellos es cosechar, es como tirar una red en un pesquero y levantar el cardumen. Para ellos esa comunicación masiva es mucho más sencilla porque cuando, y no sé si esto lo he dicho alguna vez, pero es importante que lo diga, cuando la comunicación es entre un ser de esa característica con un individuo átmico con el suficiente poder para manejar su alma, huyen despavoridos. Salvo los demasiado combativos, como son los Muskir o cualquiera de estos bichos voladores, que ya conforman una casta muy particular. Eso te pueden llegar a enfrentar. Pero un alma coherente, con potencia propia, es inexpugnable para cualquier ser de la oscuridad. ¿Cuándo ocurre la intromisión, posesión o como quieran llamarla? Cuando ese alma está debilitada. Cuando no tiene la suficiente fuerza o potencia como para desarrollarse y plantear frente a ese enemigo, entre comillas, una forma de enfrentarse con cierta efectividad. Entonces, atomizar es como un atomizador. El spray. Todas conforman esas burbujitas que están flotando ahí, conforman parte de un todo y fueron expulsadas en el mismo momento. No hay una burbujita que diga, ay no, yo no quiero salir. No, va a salir porque está metida dentro del spray. ¿Entienden cómo es? ¿O entendés, amiga mía o amigo? Quiero preguntarle también acerca de los clones. No comprendo bien cómo sucede. Es una construcción con material de una cierta condición biológica, pero que no integra sino solamente la energía del alma en conjunción con el espíritu. Es como ponerle un estuche al alma. Es al revés de la resonancia mórfica que ocurre en la panza de la mamá, cuando el alma crea el cuerpito del bebé y después contribuye en todo su crecimiento durante toda su vida, conjuntamente con el software bellísimo que es el espíritu. Acá es al revés, acá tenemos el alma y el espíritu y queremos que funcionen, caminen, se comuniquen, que creen sus propias... Entonces se les otorga una capacidad de poder crear un cuerpo clonal que representa milimétricamente la persona a la cual ellas, tanto el espíritu como el alma, construyeron en su determinado momento. Pero se pone una edad promedio, ¿por qué? Porque no puede ser un niño del momento que no habría necesidad de exponer un cuerpito a condiciones a veces extremas, por más que sea un cuerpo clonal, poco menos que indestructible, pero bueno. Y se busca una edad promedio, que es la edad que sale de la adolescencia e ingresa en el momento de mayor comprensión y acción. Entonces, por eso cuando uno ve el abuelo muerto que vuelve en un cuerpo clonal de un tipo de 26 a 30, 40 años. No, 40 no, perdón, no se llega a los 40, estoy mintiendo. 33. Hay casos excepcionales de maestros que asumen su cuerpo clonal y son excepciones porque ellos indican que quieren seguir manteniendo esa figura y se los ve como ancianos, pero en realidad tienen 10 veces más potencia que cualquier chico de 20 años. Pero su figura es de un anciano venerable. En la cara se nota la relación edad y uno ve que es una cara joven, por ahí una barbita corta, recortada. Pero es una construcción, se otorgan elementos técnicos que yo en este momento no puedo ni siquiera describirles. Porque si uno observa la cama sobre la cual se crea el clon, podría ser un pan de jabón. Y vos ves una cosa ahí como algo blanco, perfecto.
Y de golpe empieza a tomar forma y empieza a transformar y empieza a ocurrir que se empieza a delinear una figura, etc. Pero para eso existe una tecnología que hoy no puedo ni debo exponer, por su incomprensibilidad y por su carácter fantástico. Porque cuando uno desarrolla temáticas de un futuro cercano, extradimensional o supradimensional, se cae indefectiblemente en la magia y la fantasía. Y ahí empieza el descreimiento. Ah, tonterías. No, ni la magia, ni la fantasía son tonterías. Para nada. Simplemente recuerden cuando eran niñas o niños, jugando con sus muñecas o su carrito de bombero y apagando supuestos incendios o jugando a los soldaditos. ¿Estaba mal esa fantasía? ¿Cómo vivieron esa época? Claro, ahora es muy raro que alguien se acuerde, pero ahí está el verdadero meollo de la cuestión, dijera un amigo mío. Seguimos con la misma persona que se mandó unas cuantas preguntitas, por cierto. Le agradezco, nos puede ilustrar más acerca de los cambios que el planeta va dando y el por qué. Porque el planeta está vivo y esos cambios tienen que ver con su propia integración energética como entidad energética planetaria y a su vez las modificaciones que el propio ser humano está infringiéndole de una manera absolutamente agresiva. Y no hablemos del calentamiento global porque tengo para 60 programas de respuesta. Y de ahí en más todas las aberraciones a las que ha tenido que sufrir un orden natural maravilloso que por experimentación o como lo quieran llamar, tiene que sufrir las instancias de grupos humanos que son tanto materialistas como jodidos, si esa es la palabra. Es muy interesante lo que usted nos cuenta del universo, ya que creo que hay mucha ignorancia acerca del tema. Es verdad, el universo es esta instancia de ahora. Nosotros estamos en una instancia de pretender creer en un único, en una única instancia que nos rodea. A eso lo llamamos universo, que si lo interpretamos es universo, una palabra. Es nuestra realidad personal y humanitaria, humana, digamos, a la que se nos permite acceder. Pero en realidad lo que existen son multiversos. Cuando uno descubre el propio universo, se abren las puertas que nos conectan con los multiversos. Y ahí empieza el poder de la elección. Pero eso ocurre cuando comenzamos el despertar interno, la conexión. Pero el universo que tenemos es el cercano. Lo demás se nos cuenta a través de telescopios, etcétera, etcétera. Pero muchísimas de esas estrellas que estamos observando, y lo pongo entre comillas, ya no existen. Es la luz de ellas que ha llegado acá, pero si nosotros pudiéramos desandar esos billones y billones de años luz por una medida X, nos encontraríamos con que hay otra realidad. O sea que cuando uno avanza en esa nada, entre comillas, que determina lo que nosotros llamamos espacio, que no lo es tal. El espacio es el que hay entre una entidad y otra. Ese es el espacio. Pero se puede comprimir, ya lo dijo Einstein. Estudien un poco la teoría de la relatividad y se van a encontrar con una serie de cosas muy interesantes. Parece aburrida, pero para el que le apasiona el tema es una bella oportunidad de poder explicarse esto. A ver, me interesa saber qué piensa usted acerca de los avatares como Rama, Krishna y otros que han venido y siguen viniendo para ayudar a la humanidad. Son maestros que asumen personalidades. Hay muchos que hablan de que el espíritu crístico está impreso en lo que sería Krishna y viceversa, porque estamos hablando de lo mismo. Siguen siendo personajes que llegan acá a cumplimentar cierto tipo de tareas y actividades que ayudan a la conexión y el despertar de aquellos que lo rodean como humanidad. Punto. Punto. ¿Qué más? ¿Qué más podemos pedir de esos maravillosos seres? O al menos prestémosle atención. Bueno, estamos hablando de hinduismo. Sí, pero para hablar de religión no se queden solamente con la católica. Imprégnense de dónde cada una de estas distintas razas o distintas interpretaciones de lo que es la vida en esta maravillosa humanidad
tienen que ver absolutamente con la creación por parte de estos hermosos avatares, o como los queramos llamar, que vinieron a cumplimentar un conocimiento propio, como experiencia personal, y a su vez volcar la experiencia a nivel de conocimientos. En muchos casos, incluso libros que cuentan sus aventuras, que cuentan sus desventuras. Y son oportunidades para aquellos que están aún en la ignorancia lógica y bueno, que puedan seguir al menos una pequeña o gran guía, dependiendo del carácter e importancia que les den a esos escritos o a lo que fuere. Pero todos son respetables, todos deben ser amados, aunque no conformemos parte de esa misma religión, pero sí o sí el respeto. Y entender que son entidades de amor, no hay otra explicación. Ninguno de ellos vino a provocar guerras. Las guerras se provocaron en virtud de ellos, lamentablemente. Pero eso por la ignorancia humana que venían los escalafones más bajos. O porque fulano es mío, es como si fuera mi Dios y vos no tenés que hacer nada otra vez, y te mato porque no quiero que hables de mi Dios, qué sé yo. Ya sabemos que esta humanidad ha sufrido tremendos problemas humanos, sociales, solamente por discutir si sos católico o protestante, por ejemplo, como pasó en Irlanda. Es como que no tiene mucho sentido, si quisiéramos darle una explicación lógica no la tiene, porque todo eso es producto de la ignorancia y la violencia intrínseca que tiene el ser humano, que prefiere pegar y después preguntar a ver si eras la persona a la que tenía que pegarle. Perdóname, disculpame. A ver, te pregunto algo que tal vez puedas responderme, ojalá, ojalá crucemos los dedos. ¿Es cierto que intervienen para frenar o disminuir algunos sucesos o situaciones peligrosas como en Fukushima? Sí, sí, existen naves de filtrado, son las naves de filtrado eflúvicas. La nave de filtrado eflúvica, la efluvia es la energía negativa que queda impresa dentro del estéreo ambiente cuando hay cierto tipo de energías que lo invaden y lo pueden contaminar al punto de una destrucción masiva. En ese caso se puede intervenir en mecanismos de limpieza, como se interviene para el rescate de almas. ¿Por qué? Porque es imprescindible que exista una tecnología y un cierto nivel, digamos, de apoyo, porque esas cosas por sí solas no se disuelven, no terminan porque sí. Siempre cuando hubieron explosiones atómicas o situaciones muy complicadas, dicho sea de paso, la famosa bomba atómica, siempre aparecieron naves de limpieza eflúvica. Porque la efluvia llega un momento que es inmanejable. Solamente con una tecnología de cuarta dimensión, traída con mucha prudencia y manipulada por verdaderos locos, porque quien sabe o ha provenido de una entidad interdimensional, sabe el enorme riesgo que significa con un cuerpo físico manipular esto. Entonces se utilizan a veces cuerpos clonales, a veces no hay más remedio que utilizar cuerpos físicos, y son momentos de extremo riesgo, para lo cual tienen todo mi respeto esos hombres y muchas mujeres que trabajan en estos principios, digamos, de dinámica de limpieza. Y son miles, por no decir millones, de unidades vehiculares que se utilizan en muchos casos. Y eso siempre en estado de invisibilidad. A veces pueden aparecer desde un punto de vista de manifestación, a través de fogonazos, o directamente se puede observar la nave. Pero como la tradición dice que el que ve eso está loco, entonces más de uno dice, sí, yo la vi, pero me parece que no la vi. O sea, estos chicos que manejaron todo el secreto y ultra secreto de lo que son las cuestiones extradimensionales o extraterrestres, se han encargado muy bien de ridiculizar a aquellos que tuvieron contacto. O sea, 2 puntos. No hay mucho más que agregar. Parece que estaba viendo una película que dice en el minuto 29 hablan de Chernobyl y en el minuto 30 del video se ve una grabación de orbes sobrevolando la zona de Fukushima. Sí, no son necesariamente orbes. Pueden ser perfectamente naves interdimensionales o unidades robot que también se suelen utilizar para evitar comprometer la vida de algún hermano o alguna hermana. Pero que sí que cuando ocurren catástrofes que pueden ser tremendas en su repercusión,
dentro de la estancia de tercera dimensión, se puede intervenir. De ahí el porqué las fases de rescate. Cuando hablamos de las fases de rescate, es una intervención directa. Pero siempre hay que saber quién es el que está ahí. Porque los chicos de la oscuridad clonan muy bien las naves de la luz. Y en una de esas se están metiendo en una cloaca en lugar de un ascensor. Hay que tener cuidado. Para eso hay que estar despiertos. Y uno vibra lo que está observando. Entonces no quedarse, ay, me van a rescatar, me quiero quedar para que me rescaten. No. Uno tiene que tener un mecanismo de decisión personal y absoluto para poder enfrentar lo que está viendo. Aquellos que eligieron ese camino. Porque los que no creen que va a ocurrir esto, a ellos no les va a ocurrir. ¿Cuántas veces lo dijimos? Pero bueno, lo repetiremos hasta que en definitiva se comprenda. Ojalá, es mi deseo. Tengo otra pregunta. Uy, ¿cómo estamos con esta personita? No comprendo bien aún cómo es que hay una versión de mí en las siguientes dimensiones. Que no es una versión, sos vos. Sos vos, es tu ser. Tu ser no está vivo en una única dimensión. Porque si no existiera una estación de llegada y un puerto al cual puedas arribar, entrarías en un estado como diciendo, ¿dónde estoy? ¿Qué me pasó? Que es cuando hablamos de inconsciencia. Pero si trascendés en esta vida en conciencia, volvés a tu cuerpo y le otorgás toda la experiencia que obtuvo como dron a ese que te está esperando en cuarta. Y ya se están construyendo los cuerpos de quinta. Lo que pasa es que son etéricos, no son visibles. Estamos hablando de situaciones que no son exactamente iguales a las que ocurren acá en esta realidad del hoy y el ahora. Pero nadie podría trascender si no tiene, insisto, no tiene un ámbito al cual arribar y que contenga sus propias características. Cuando no ocurre que existe una entidad, que no se construyó esa entidad o no se le otorgó la atención suficiente, entonces se genera un cuerpo clonal y ese alma que hemos rescatado, las unidades de rescate junto con el espíritu, que muchas veces ni siquiera está el espíritu, pues se la recompone en un elemento el que le permita un contacto con el medio ambiente de ese instante. Y después hay que buscar el espíritu que corresponde a ese alma. Y si son espíritus débiles, que han estado en estado de miedo toda su vida, el alma no solamente es una lucecita muy débil, sino que el espíritu es poco menos que invisible. Y hay que intentar que ella comunique con su espíritu para que le diga, acá estoy, vení. Se crean ambientes especiales en los cuales se amplifica poderosamente no solamente el tamaño de ese almita, sino la posibilidad de que ese espíritu la pueda detectar. Se emiten, digamos, informaciones como quien dar, emite por radio, por ejemplo, a un éter, para que el espíritu asuma la llegada y la contención de ese alma en ese nuevo cuerpo clonal. Me estoy yendo de tema, pero intento con estas palabras un poco desprolijas tratar de que puedan entender de que no es una cuestión, bueno, acá me sigue diciendo la versión de mí la siguiente, lo que algunos mencionas como yo superior o supra yo. Claro, es tu yo superior, está por encima tuyo, vos lo estás alimentando todo el tiempo. Si es que encendés tu conexión espiritual. Esa entidad de cuarta dimensión, que es la más cercana, la más segura y la que más rápido asume el conocimiento, está conectada a través tuyo de tu espíritu. Entonces, alimenta tu espíritu para que ese yo superior, que sí tiene muchas capacidades, porque está en un ámbito en el que puede tomar conocimiento de quienes estén con él. Existen maestros en constante apoyo. El mismo ambiente admite las capacidades de poder captar en forma propia, pero lo que él no puede, o ese alma, entre comillas, no puede, instalada en ese cuerpo de cuarta dimensión, es pasarte toda la data. Sí hay intercambio cuando existe la pregunta. Entonces ahí te viene la respuesta. Pues tenés que saber preguntar y ser lo suficientemente concreta y firme en una pregunta para que la respuesta sea concreta y firme. Pero estás hablando con vos. Y ese ser, versión tuya, de un tamaño mayor y una capacidad superior, es tu ángel de la guarda. Es quien te está cuidando, no te puede cuidar otro.
No pueden venir angelitos volando en una nube de luz y maravillosos, perfumados y con una sonrisa bellísima. No, eso es una creación mental. Quien ve o interactúa con esas entidades es una cuestión mental, no es espiritual. El espíritu no crea imágenes, al menos de esa característica. Sí, en tu mente crea situaciones, pero es tu mente la que la está creando. No puede exteriorizar, no puede crear el angelito volando. Te dibuja en la mente de acuerdo a tu memoria profunda que dice que los angelitos son todos chiquititos, rubios con alitas, y ya está. O que el maestro tiene unos bigotes así, anda con una túnica, y ya está. Pero hay una interrelación entre tu espíritu y tu mente. Y es una creación mental, muy vívida, por cierto, que te hace creer en eso, pero a rajacincha. Me lo vas a discutir hasta la muerte. Pero es mental. Es mental. La verdadera conexión está con el suprayo. Cuando sabes cuál es tu yo. Una vez que obtuviste el número de teléfono, pi, 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 pi. Hola Julio, ¿cómo andás allá arriba? ¿Bien? Sí, contame. Ahí comenzó la verdadera comunicación. Y ahí está la evolución. Piripipi. Ya voy por el 11. Si yo quisiera tocar a un ser de dimensiones superiores, ¿eso me generaría algún daño o a él? Acabo de explicarlo hace un rato. Son vibraciones muy fuertes, casi diría radioactivas, porque ese cuerpo no es un cuerpo como el nuestro, de una densidad. Nosotros sentimos el calor nuestro cuando acercamos, por ejemplo, nuestra mano y sentimos un calorcito. Bueno, ahí tenemos una radiación infrarroja, etc. Estos no. Estos cuerpos están tomando al alma en toda su potencia. Estamos hablando de una potencia muchas veces superior a la que nosotros tenemos en este momento incorporada en nuestro ser y que es definitivamente nuestro alma. No, ellos lo van a impedir. Ningún ser de esta característica, incluso en la famosa Biblia cuando Jesús le dice a Magdalena, no te acerques a mí que no soy el mismo. Ahí lo está diciendo con total precisión. Ahora, cuando él se acercó a los apóstoles, entraba en un cuerpo de estos de luz y transmutaba automáticamente un cuerpo biológico. Él lo podía hacer. ¿Por qué? Porque ya estaba en interfase casi en sexta dimensión. Él ya entendía la tecnología de sexta dimensión y podía cambiar su cuerpo a piacere. Acuérdense que se los he dicho, en sexta dimensión ya no existen cuerpos que nos otorguen algo. Nos los otorgamos nosotros mismos. Y elegimos ser lo que queramos ser. O sea que viene bien la cosa para adelante, che. Es como para darle atención, ¿no? Pero bueno, el que todavía no le interese, llegará a su momento. Como digo siempre, a todo le cae la ficha. Julio, yo necesito saber qué dice Micael del Padre Nuestro. ¿Es verdad que él dejó esa oración? Era la canción que le cantaba a su hermana Raquel. Era una canción bonita y no tan desarrollada, o más bien reducido es el Padre Nuestro en relación a lo que era esa canción. Está grabada por los astronautas americanos, por Jason y Eliseo. Está grabada, cantada por él. Figura en uno de los caballos de Troya. Así que si llegaron a ese capítulo tienen que saberlo. Pero hoy día, por decreto, ya no perdonamos nuestras deudas, sino que perdonamos a quienes nos ofenden. Eso lo indicó el sistema bancario. Y ellos mismos, con la banca ambrosiana, decidieron cambiar el Padre Nuestro por decreto. Son increíbles. Bueno, en realidad hay que creerles, porque la verdad que, bueno, ya está. No nos metamos más. A ver, has hablado que tú decidirás cuándo te irás. ¿Me puedes explicar cómo? Y trascendiendo. Yo tengo esa posibilidad porque estoy vivo en una dimensión mayor. No trasciendo a una nueva etapa, trasciendo a una vieja etapa. Pero previamente tengo que establecer por lo menos 2 vidas en cuarta dimensión para poder lograr tomar la fuerza necesaria para poder regresar a quinta. Pero estoy totalmente conectado. Lo puedo hacer hoy a través de la unidad de intercambio interdimensional. Alfa 21, lo puedo hacer perfectamente. De hecho, lo he hecho muchas veces. Pero a través de mi cuerpo solamente,
en ese momento cuerpo clonal o cuerpo energético, necesito tomar fuerzas. Y mucho más después de la vidita que me tocó ahora en tercera dimensión. Entonces, cuando yo considere que es el momento, ya está. Cada uno de nosotros toma esa decisión cuando decide abandonar su capacidad de vida. Cuando decide que la vida que va por delante ya no le importa, no le interesa. Lo puede hacer en forma consciente o inconsciente. Bueno, yo lo hago conscientemente. Me interesa en este momento estar vivo. Por supuesto, puedo sufrir un accidente o puede venir un loco y diga, cállenle la boca al tarado del melenudo. ¡Pum! Listo, ya está. Dejo de existir físicamente porque me hacen un agujero extradimensional, y punto. Eso no lo puedo planear yo, porque así como todos estamos vivos en este momento, yo le pregunto, en 1 hora 15 minutos, ¿qué va a suceder en su vida? Ah, viene mi mamá, sí, pero puede llegar a las 16 o se puede morir en el camino. Vos sabés que está en viaje, pero no sabés si va a llegar. Hasta que a la 1:15, porque se adelantó 1 minuto, llegó la vieja. Hola mamá, ¿cómo andás? Listo. Pero eso no es la vida. Eso es una circunstancia espacio-temporal que ocurre en un determinado momento porque vos ya sabías que tu vieja venía en viaje, no me engañes. Mamá te dijo, voy para allá, nene, y llego a las 9:15. Ah, bueno, listo, así cualquiera, ¿viste? Nadie puede saber lo que va a pasar al instante siguiente, salvo que tenga una premonición, una previsión, ver antes. Ser Nostradamus en potencia, pero en el presente, no en el futuro. En el hoy y en la hora. Y no, porque la niña está en acción. Intenten ver hormigas. Cuando van con el coche a 120 kilómetros por hora, abran el vidrio y fíjense en el pavimento a ver si pueden ver hormigas. Estoy mirando hormigas, por eso me fui de plano. Yo no las veo. Yo veo cosas que pasan como mis dedos en este momento. Entonces es muy difícil reconocer. Ahora, vos me decís cuadro por cuadro, sí, congela el tiempo. Congélalo. ¿Cómo haces? ¿Qué haces? ¿Le tirás cubito al techo? No vayamos más allá de lo que nos da la nariz porque nos vamos a romper la ñata contra el vidrio, como decía el cafetín de Buenos Aires. Pero sí, yo decido. Y no te puedo explicar cómo. ¿Por qué? Porque es mi decisión. Si vos estás al borde del suicidio, amor mío, y decidís irte, te vas a ir. Porque es tu decisión. Pero si tenés una familia maravillosa, unos hijos que querés ver crecer, unos nietos que vos los ves que se están expandiendo maravillosamente, generalmente es la familia la que te va agarrando al planeta, ¿no? Y tenés proyectos, estás eyectando hacia adelante, ejecutás hacia adelante, ejecutar, proyectar. Bárbaro. ¿Quién te va a obligar a irte? Nadie. Eso es lo maravilloso que tiene estar vivo. Pero si no te entusiasmas, no le pones humor, no le pones amor. ¡Wow! Papito. ¿De qué te sirve seguir respirando? No es tan difícil. Y aparte no estoy diciendo algo que, ¡ay, mirá lo que dijo Julio, qué inteligente! No. Sencillamente es vivir. Vivir con alegría y con una función hacia adelante. Ir tirando la soguita y después vamos yéndonos despacito y ya está. ¿Eh? Esa es la belleza que tiene estar vivo. Si no, ¿para qué estamos acá? ¿Para mirar televisión o jugar a los jueguitos? ¿Qué cosa es eso de campana de cristal? Ya lo expliqué. Una nave muy importante. Es un planetoide ya prácticamente, porque tiene 500 kilómetros y ahora ya debe tener un poco más. Hace poquito me mandó un querido amigo un video que muestra, está en internet, yo si me acuerdo lo voy a poner en comentarios para que lo puedan ver. Y si no me sale en háganmelo acordar, porque quiero compartir eso en YouTube. En la zona del norte de la República Argentina han detectado un círculo de energía que consideran que puede ser climático, pero que tiene 435 kilómetros de diámetro. ¿Qué tal? Quiere decir que ya la han captado. Pero ahora la han captado con otros elementos que tienen que ver con investigación meteorológica. Pero ahí hay algo. ¿Qué es ese algo? Será un tornado en crecimiento. Pero está ahí. Bien, en colores, como hacen estas computadoras modernas que te permiten, a través de la visión cromatográfica,
poder interpretar temperaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algo ahí, bien redondo y de muchos cientos de kilómetros. Así que parece que Julito tiene una nueva unidad de prueba y agradezco a este querido hermano que me haya permitido acceder a ese material. Yo no lo hubiera hecho porque no estoy investigando ni mucho menos en este momento, estoy tratando de vivirla a diario. Así que gracias. ¿Cómo es que Micael tiene un espíritu de sexta dimensión? Porque se jugó siendo Jesús para llegar a esa dimensión. Ya lo expliqué anteriormente, así que creo que no vale que sigamos. ¿Quiénes son los de la sexta, séptima, octava, novena? No tiene importancia. No tiene importancia. Si aquel ser que en este momento cambió paradigmáticamente el planeta, y hoy día estamos hablando de él, después de 2000 años de su supuesta crucifixión y todo lo que significó la Iglesia Católica, las distintas culturas cristianas, evangélicas y todo lo demás, está recién pasando de sexta a séptima. ¿Cómo te explico? Algo que no sé, porque honestamente no lo sé, no estuve nunca ahí. Todo va a depender de esta nueva construcción que está llevando adelante el querido Micael con miles de almas iniciadas que están trabajando en esto. No es uno, son miles, por no decir millones, que unifican y crean una nueva entidad o hábitat en el cual se puede crecer a ese nivel de vibración. Imaginen que ya no existe el cuerpo físico y si existe hay que interpretarlo y reinterpretarlo acomodándolo a un hábitat en el cual ese cuerpo físico en secta no choque con entidades que simplemente son luz. Traten de imaginárselo como un dibujito animado. Es un ámbito de colores, de forma, de acciones. Todo eso en una etapa de construcción constante. Imagínense estando en la olla donde están hirviendo la sopa, mezclándose con pedazos de choclo, con pedazos de papa, con verduras y en constante ebullición. Yo me lo imagino así. Ya tendré oportunidad de verlo y seguramente me llevaré una sorpresa mayúscula. Porque yo ahora lo estoy interpretando dentro de mi conocimiento de quinta dimensión, muy rudimentario, pero que he venido a perfeccionar en esta vida. Creo que lo estoy logrando, ojalá. Y al cual, insisto, les tendré que sumar 2 vidas más en cuarta dimensión. Vidas que seguramente me obligarán a cierto tipo de ejercicios, los cuales tendré que complementar. Porque yo he roto, entre comillas, una ley que te dice no vuelvas al pasado, salvo, 2 puntos. Y en ese salvo tengo la excusa. Hoy mis excusas tienen nombre, son hermosísimas. Y esto es otra de las excusas, traer mensajes, traer información y hermanarme definitivamente con mi querido Micael, que él me baja esta información, pero yo no la puedo difundir. Al contrario, primero la tengo que asimilar, tengo que entenderme yo dentro de ese contexto y tratar de ver a dónde puedo estar yo ubicado. Ese es el ego, esa es la instancia en la que uno crece como entidad personal. Y una vez que ya tenés claro dónde estás, por qué estás, cuándo estás, de qué manera estás, y todos los interrogantes que tengas, los dejaste ya porque tenés respuestas, observaciones y comprobaciones, recién ahí podrías, con un cierto nivel de límite, conversar del tema, aunque más no sea superficialmente. Pero no es necesario entrar ahora en una disquisición tan aparatosa, porque yo te puedo llegar a decir cualquier verdura, y vos qué, ¿me crees o no me crees? No tiene sentido. No podés discernir entre la verdad y la mentira sobre lo que yo estoy diciendo, porque no tenés parámetros para eso, mi amor. Por eso que si uno no puede decir bien claro una verdad en relación a una mentira, mejor se calla la boca. Pero ya no es un problema de uno, pues yo puedo decir la verdad, pero también puede ser interpretada como mentira y es una pérdida de tiempo para ambos y para todos los demás que escuchan. Así que tranquila, ya vas a tener esa información cuando te llegue el momento. Mientras tanto, si te interesa, comenzá a ser mucho mejor hoy día con tu realidad, que es lo único que podés modificar. Lo que decimos siempre, modificar tu presente. Pero olvídate del futuro porque ese viene por añadidura.
Mientras sigues respirando hay un día que sigue. El día que te dormiste y no te despertaste ya no hay un día que sigue, por lo menos en esta realidad. ¿Será que sigo equivocada? Una chica, mirá vos. Con respecto al padre, ¿quién fui? Bueno, amor, ese es tu trabajo. Y con respecto al padre, nadie está equivocado, nadie está acertado. Porque el padre es el todo. La madre es el todo. El padre siempre va a estar, la madre siempre va a estar, porque son las figuras que nosotros hoy podemos considerar seres dadores de vida. ¿Por qué? Porque nuestra realidad dice que tenemos un papá y una mamá. Entonces, el mismo flaco, cuando desarrolló a Jesús, dijo el padre. Claro, ¿qué va a decir? ¿La vaca Lola? No, era el padre, era la sensación de ese ser mayor que va por delante tuyo. Ahora, ¿qué es el padre de verdad? ¿Quién es el padre azul? Bueno, ajá. Ahí ya hay que bucear, no nadar en la superficie chapoteando. Ahí hay que tomar aire y mandate. No todos tienen equipo de buceo, ni todos saben de apnea. Nadie dura media hora debajo del agua sin tomar aire. Se quieren sumergir en el tal vez, en el quizás y en la opción de que 2 puntos, háganlo. Pero acuérdense lo que le dice el viejo loco, se van a ahogar. Entonces no conviene estirar la mano más allá de lo que da el brazo. Y en principio, ¿quién fui, mi amor? Es una hermosa pregunta que te tenés que hacer vos y la tenés que descubrir vos. Yo no puedo decir quién fuiste. Ni siquiera conozco tu cara. ¿Te parece que sería muy irresponsable que yo me ponga a hablar de vos sin conocerte? ¿Y me creerías? ¿Estarías dispuesta a creer que un tipo como yo te diga quién sos y por qué estás ahí? No, yo te digo la base. Sos un ser vivo, tenés un maravilloso presente, lleno de problemas y lleno de cosas hermosas. Podés tomar decisiones porque me estás haciendo preguntas inteligentes. Y vas a tomar iniciativa en cada una de las respuestas que vos misma vas a obtener. Así que, punto. Te deseo lo mejor. Y gracias. Gracias por esta oportunidad. Entonces, ¿cómo es lo del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Eso no es. Y entonces no debemos orar. ¿A quién y cómo? Vos hacés lo que vos quieras. La relación Padre, Hijo, Espíritu. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es? Eso es fantasía. Es fantasía. Inevitablemente es fantasía. ¿Qué es ser santo? Es ser perfecto. Se supone que la santidad es la perfección. No existen seres perfectos, porque en la imperfección está el aprendizaje. Es muy aburrido ser perfecto, porque es haber dicho, llegué al final del camino, ¿ahora qué hago? Me quedo acá, mirá, me voy a fumar un faso. ¿Qué es ser perfecto? Y la santidad es la perfección, ahí nos están engatusando con eso. Y si querés orar, la oración es maravillosa. Usala todo el tiempo que vos quieras. Es una forma de meditar consciente y con los ojos abiertos o con los ojos cerrados y en una posición de creencia de un ser superior. ¿Cuál es ese ser superior? ¿Qué importa? ¿Querés seguir rezándole a Jesús? Seguí. ¿Querés rezarle al Padre Azul? Seguí. Mientras te sea útil y vos entiendas que estás creciendo y progresando como entidad átmico espiritual, dale para adelante. ¿Es una excusa? Sí. ¿Es una invención? Sí. ¿Existe? Tal vez. Entonces, ¿de qué sirve? Te sirve como motor para empujar tu propia búsqueda. Porque cada vez que vos sentís que esa entidad te está respondiendo, sos vos misma en actitud de energía psicotrónica en acción, creando la realidad. Y te otorgás el beneficio de haber logrado aquello que querías, llámese salud, llámese lo que sea, pero nunca viene desde afuera. No existe una entidad con semejante poder, es una tremenda fantasía y sería inútil que todos estuviéramos dependiendo de un único ser. Del tamaño que fuera o de la calidad extradimensional que tenga. Sería muy estúpido depender de un único ser. ¿Por qué? Porque cada religión tiene uno. Mirá vos. A Jehová le llaman Alá por el otro lado. Por este otro lado le llaman Buda. ¿Cuál de los tres es?
¿O son los tres? Tarea para lograr. Si yo estoy en cuarta dimensión, ¿se puede decir que estoy aquí y allá? Sí. ¿Y cómo hago para pasar de cuarta a quinta? De la misma manera que pasar de tercera a cuarta, ampliando el conocimiento y las capacidades de posibilidad de crecimiento del alma para poder vibrar en la siguiente. ¿Algún consejo? Te lo acabo de dar. Sé mejor, sé potencialmente fuerte y no te quedes con una única historia. Volvé a crearla, recrearla y repetirla. Esto es como decir, voy a tener unos músculos tipo Schwarzenegger en 2 días con 2 mancuernas. Olvídate. ¿Querés tener músculo? Bueno, y encima le tenés que agregar algunos compuestos que yo no indico que sean buenos, pero bueno, algunos los usan. Así que es así, es el estado de crecimiento, es como decirle a una semilla, ¿vos qué? ¿Te gustan las naranjas? Y la semilla, mira, ¿qué es eso? Es lo que vos vas a producir una vez que seas árbol, y cuando terminaste de ser árbol, en algún momento vas a dar flores, y después de las flores van a aparecer las frutas. Ah, qué bueno. O sea que sí, vos tirás brote. ¿Puedo tirar un brote? Sí, tirá el brotecito, porque ese va a ser el tallito original. ¡Ay! Las raíces del lado de atrás, ¿viste? Para abajo raíces, para arriba. Bueno, dale. ¿Y qué tal son las naranjas? ¿Te muestro una foto? No, déjame que me sorprenda. Y ahí tenés al tiempo un árbol de naranja que se acuerda que una vez fue semilla, y como tal, alguien le dijo que podía crear muchas naranjas. Lindo el ejemplo, ¿no? Estuvo fructífero. Bueno, vamos por la última, 17, y ya no embromo más porque ya estamos más de 1 minuto 40, de 1 hora 40 y ya los aburrí. Che, de pie. ¡Ey! Los que están dormidos, a despertar, che, que estoy terminando. Un poco de respeto. ¿Qué les pasa? Quisiera preguntarte qué significado tiene ver números repetidos. Ah, mira qué lindo. 111, 222, 444, 555. Todos los días los veo desde hace 2 años aproximadamente. Ah, hace poco, che. A ver, tiene que ver con la... Porque hay muchos que lo interpretan. Yo no sé si es así tal cual, pero yo he leído mucha información a veces al respecto. Y se habla de lo que se conocería como la evolución de la conciencia. Como que ya estás atento a ciertas cosas que aparentemente te pasaban por largo. A mí me pasa con el 777, por ejemplo, que dicen que es una entidad numérica que representa la felicidad y todo aquello que se hace para estar mejor. Yo veo el 777 y me da siempre una sensación de felicidad. ¿Saben dónde los busco? En las patentes de los coches cuando voy en el colectivo a Mar del Plata. Es gracioso. Y siempre aparece un 777. Y ese día las cosas se me ordenan por arte de magia. No, lo que pasa es que empecé a sentirme feliz. Es evolución de pensamiento, como el 111 es el universo, o el 555 se lo considera como el gran cambio. Hay un cambio en tu vida cuando te aparecen los 555. Yo lo que les diría, métanse en internet y pongan algo así como lo que me preguntaron. ¿Qué significado tienen los números repetitivos? Ponele números repetidos al buscador. Y vas a tener cientos de páginas con cientos de opiniones, que muchas van a coincidir, otras tal vez no, pero por ahí te es útil. Yo tengo ese conocimiento, con el 1, la unidad del universo, por ejemplo, era más que natural. El 555 era una loción, una colonia para las chicas, y alguna creo que se hizo para varones también cuando yo era jovencito. Bueno, ahí hay un gran cambio. Por ahí con la loción 555 conocías al amor de tu vida. ¿Qué sé yo? Y terminabas en el 777, que es la felicidad. O el anillito, o el divorcio, o lo que sea. Amores míos, por hoy ya basta. Lo hicieron hablar demasiado a Julito con sus bellísimas preguntas e inquietudes. Me siento feliz y honrado. Como lo hice en el anterior video, ya son muchos que me están pidiendo data. Bueno, yo les paso a los que viven en Argentina, que me quieren ayudar y me da vergüenza, pero no importa, lo agradezco de corazón. Les paso el CBU de mi cuenta para que depositen directamente. Y los que vienen de afuera por un intercambio de moneda extranjera, como yo no la puedo recibir en mi cuenta bancaria, les agradezco la idea, porque están pagando una comisión además, y eso, bueno, está bien, es el sistema. Yo, lamentablemente, hoy por hoy no puedo hacer nada al respecto, salvo cuando ya lleguemos con el intercambio compensado donde vamos a llegar y ahí se acaba. Pero por ahora, chicos, gracias por el esfuerzo y utilicen el Western Union, que creo que es el mejor. Hasta ahora he recibido muchos envíos a partir de ahí y desde ya a todos ellos, que algunos me dicen, no me pongas el nombre, yo no quiero figurar. Bueno, no importa, yo en algún momento haré un agradecimiento. Los tengo muy anotados y en mi corazón, porque están impresos en mi alma por un agradecimiento simple, no por el dinero,
porque sí me ayuda y es importantísimo y lo necesito honestamente, porque con mi pobre jubilación no puedo llegar a cubrir todas las expectativas y trabajando 24 horas por 24, que no es así, pero no importa, le dedico mucho tiempo de mi vida y agradecido estoy de poder hacerlo y tener la capacidad física al menos de poder seguir con este training, pero son 7 videos por semana y llevan su tiempo. Ya hace 1 hora 45 que estoy hablando y a mí ya la garganta, la cabeza, entonces, es un esfuercito. Ya no soy un pendejito, como decía un amigo, pero todavía tengo la potencia como para amarlas y amarlos lo suficiente como para seguir en este camino. Así que les voy a poner, por supuesto, mi CBU, etcétera, etcétera, para que todos aquellos que tengan ganas de hacer una transferencia, no importa el monto, no me importa. Lo que me importa es la actitud, porque junto con esa idea monetaria viene un enorme amor hacia mi persona y eso les puedo asegurar que me está inflando el alma, que en cualquier momento estos pelos van a hacer ¡ay! Y se van a poner a volar. Y me miro en el monitor y digo, qué viejo ridículo que sos. Pero yo te quiero, Julio. Como los quiero y los amo a ustedes. Gracias. 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 Y nos vemos en el Respuestas 16 a partir del próximo jueves. Que tengan una muy bella semana. Cuídense mucho. Y los que están cerca de mi área, bánquense el frío y cuídense mucho también. Beso gigante. Gracias. Hasta la próxima. Mi abrazo de siempre.